Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos mucho la asistencia y atender la invitación a este segundo webinar de pensamiento crítico. Pues como bien se había informado en la pauta publicitaria, son 5 encuentros que vamos a tener. El primero fue con el profesor Oscar Eugenio Tamayo y en este segundo encuentro tenemos como invitado al profesor Antonio Gutiérrez de Blum. Él es doctor en Psicología Educativa de la Universidad de Nevada, Las Vegas, es magíster en Psicología Educativa de la Universidad de Nevada, Las Vegas, tiene estudios en Ciencias Políticas, Sociología de la Universidad de Nevada, Las Vegas y es profesor asociado de la Universidad de Georgia del Sur. ¿Sí? El profesor nos va a hablar hoy sobre metacognición, autorregulación básicamente, y pues es para nosotros un placer tenerlo hoy acompañándonos en este ciclo de conferencias en la Universidad Autónoma de Manizales. Profesor, bienvenido. Pues bienvenidos a todos ustedes y gracias por acompañarnos. Entonces, como el tema general de aquí de nuestro tiempo junto es el pensamiento crítico, pues metacognición también como el pensamiento crítico, estamos hablando de pensamientos o de procesos que son del orden superior, a comparación, por ejemplo, con la cognición, y vamos a hablar un poco más de eso enseguida, que es como de un orden inferior y es típicamente solo las estrategias o el repertorio de estrategias que uno tiene para el aprendizaje. Entonces, aquí vamos a ver esa intersección de la metacognición como ese orden superior de pensamiento, a la motivación y también el uso de estrategias. Voy a también hablar un poco sobre el tema de la fuerza laboral, porque quiero contextualizar esta información para nosotros, porque es importante para comprender cómo fue el aprendizaje en ese entonces, cómo es ahora y cómo va a continuar en el futuro. Por eso en el aula del siglo XXI. Entonces comenzaremos con conceptos y palabras clave. Hablaremos un poco sobre el marco teórico y por qué la teoría de autorregulación del aprendizaje es compleja. Vamos a desempacar un poco la teoría y los conceptos que están como dentro de esa teoría. Y como les dije, vamos a contextualizar la fuerza laboral antes de 1950 y luego qué sigue. Y luego cómo aparecen estos fenómenos en el aula. Y les voy a dar estrategias generales para emplear en el servicio del aprendizaje que todos podamos usar dentro y fuera del aula. Y finalmente, charlaremos sobre las prácticas basadas en evidencia de mi experiencia, mis estudios de investigación, para ustedes, no necesariamente profesores, pero para esos que son profesores, pues igualmente. Comenzamos con la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación se refiere a esos procesos que nos ayudan a regular y controlar nuestro comportamiento, dado el contexto y, por ejemplo, una tarea. El ejemplo que utilicé en otras conversaciones fue ese de, por ejemplo, si yo me río en este momento, ustedes han de pensar que posiblemente estoy un poco loco, porque este comportamiento no es apropiado para el contexto. Entonces, la autorregulación me da la habilidad, entonces, de controlar el querer reír, porque no es apropiado al contexto. Por ejemplo, en mi mente puedo estar pensando de un chiste que un amigo me dijo ayer, pero no voy a reír porque no es apropiado al contexto. Igualmente, porque la autorregulación me ayuda a controlar ese comportamiento mío. Entonces, en el aprendizaje, la autorregulación nos ayuda a, por ejemplo, a saber o a comprender lo que nos pide una tarea. Y es importante porque si primero no comprendemos lo que nos pide la tarea, entonces el desempeño en esta tarea no va a ser como un marco apropiado para nuestra habilidad en esta tarea. Entonces vamos a hablar de la autorregulación específicamente en el aprendizaje. En eso también hablamos de la metacognición, que en general hay dos procesos que son involucrados en la metacognición. El primero es en el conocimiento de la cognición, y este proceso general
incluye dos subprocesos. El primero, o tres, disculpe. El primero es el declarativo y es este repertorio de estrategias que utilizamos durante el aprendizaje, algo básico. Luego sigue el procesal y este nos ayuda a saber cómo aplicar las estrategias dadas las demandas de la tarea. Y para mí yo creo que la más importante para nuestra discusión hoy es el conocimiento condicional, y allí es el dónde, por qué y cuándo utilizar las estrategias dadas las demandas del contexto o la tarea. Desafortunadamente, en los estudios de la metacognición, este conocimiento condicional se tiende a ignorar, en parte porque hay una cierta confusión sobre cómo se mide ese conocimiento condicional. Como ustedes saben, en las investigaciones, si no podemos medir, se nos complican las cosas, porque no podemos hacer esas conclusiones generales y sistemáticas. Pero para mí, eso de ese conocimiento condicional es importante porque si yo no soy estratégico en mi selección de esas estrategias, por ejemplo, si selecciono una estrategia, fracaso, error, otra estrategia al azar, entonces lo que sale ahí es que voy a fracasar en cada selección de una estrategia que al finalmente me llega a gastar mucho tiempo que es muy importante para todos nosotros en nuestras vidas. Entonces es importante saber por qué estamos utilizando esa estrategia. Cada tarea requiere diferentes estrategias. Entonces es importante para nosotros reconocer cuáles estrategias son apropiadas para esta tarea. Bueno, entonces después de esos tres procesos sigue la regulación de la cognición como un proceso general de la metacognición, y ahí hay 5 subprocesos. El primero es la planificación. Y la planificación nos ayuda a nosotros a anticipar, por ejemplo, problemas durante la tarea que podemos anticipar que se nos va a dificultar para entonces nosotros poder prepararnos para esas dificultades. Pero también es un proceso que ocurre antes de la tarea. Entonces allí nos preguntamos qué recursos son requeridos para completar esa tarea. Y no nomás por ejemplo, tangibles, como por ejemplo lapicero, papel, notas, sino también lo intangible, por ejemplo, tiempo y también recursos cognitivos. Muy importante ahí. Luego también siguen estrategias de depuración, y estas nos ayudan a corregir errores de comprensión durante la tarea, que también son muy importantes. Y luego también estrategias de la gestión de la información, que estas nos ayudan a controlar y regular la información que está entrando a nuestro conocimiento en ese instante. Como ustedes saben, la vida cotidiana es compleja. Hay mucha información que nos está entrando constantemente de muchos lugares. Entonces es importante para nosotros poder priorizar toda esa información. ¿Cuál es importante para la tarea que me enfrenta ahora y cuál puedo ignorar porque no es importante para la tarea? Entonces de ahí también sigue la comprensión o el monitoreo, disculpen, de la comprensión. Y este monitoreo o habilidad nos ayuda a nosotros a comprender o preguntarnos preguntas profundas cuando no comprendemos lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, entiendo lo que me pregunta o lo que requiere la tarea. Entiendo los recursos necesarios para completar la tarea. Entiendo mi propio conocimiento previo sobre los temas de la tarea. Entonces, esto nos llegan a, por ejemplo, a tomar una pausa y luego entonces, por ejemplo, repasar la tarea para mejor comprender lo que está ocurriendo. El monitoreo de la comprensión es muy importante para nuestra habilidad de autorregular nuestro aprendizaje. Luego también sigue la evaluación de la comprensión o del aprendizaje completo, y aquí típicamente se reconoce como un juicio holístico, que después de una tarea nos preguntamos, por ejemplo, qué exitosos fuimos durante esa tarea. Y este juicio nos ayuda entonces para calibrar, como se dice, aprendizaje del futuro.
por ejemplo, para tomar menos tiempo, seleccionar estrategias que son más efectivas para esa tarea particular. Y eso es importante porque todas las evaluaciones que hacemos durante nuestro aprendizaje, al final del día nos ayudan a mejorar nuestro desempeño. Y la calibración en la metacognición se reconoce como esa comparación entre mi juicio de mi desempeño y mi desempeño actual. Entonces, imagínense en una situación donde yo tengo la confianza de que yo voy a tomar un alto desempeño en la tarea, pero después de la tarea reconozco que hubo, por ejemplo, un fracaso en la tarea. Entonces, hay un ejemplo de sobreconfianza en mis propias habilidades, que para la metacognición no es apropiado. El proceso inverso es ese donde no tengo suficiente confianza en mis habilidades para completar la tarea. Entonces ahí llega la subconfianza, que igualmente es problemática porque no llegamos a calibrar apropiadamente nuestro desempeño. Muy importante ahí. La cognición, como ya saben, es nomás el repertorio de esas estrategias que tenemos nosotros como aprendices. Y la motivación es algo muy interesante porque típicamente, por ejemplo, en la vida cotidiana no se reconoce como un proceso, concepto o constructo que es crítico y importante para la autorregulación. Y la motivación, comparado con la cognición y metacognición, se reconoce como una parte cálida de la autorregulación, cálida porque incluye procesos como, por ejemplo, el afecto. Y esto es importante porque la manera o el sentimiento que yo tenga para una tarea va a ayudarme a encontrar estrategias mejores para completar esta tarea, o es decir, conectarme a la tarea, o puede pasar a lo inverso, en que puedo desconectarme porque no me siento, o no siento que esa tarea es apropiada, o que no tengo interés en la tarea. Importante ahí. Otros aspectos de la motivación, por ejemplo, incluyen la autoeficacia, que son esos juicios que uno tiene sobre sus habilidades en completar la tarea. También incluyen otras cosas, por ejemplo, como la autonomía. Entonces aquí son como esos pensamientos que uno tiene o percepciones de tener control sobre su propio aprendizaje, que también está relacionado en la motivación con el concepto de la autodeterminación. Y la autodeterminación es una teoría en la motivación donde uno tiene, por ejemplo, control y puede regular efectivamente su destino en la vida general. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser un ingeniero, entonces yo me siento como que puedo tomar las decisiones y acciones necesarias para llegar a, por ejemplo, tener un título como un ingeniero. Autodeterminación. Pero aquí la motivación más generalmente se reconoce como voluntad, disposición o como acción. Vamos a actuar. Pero también esto del afecto es importante porque el afecto está separado en el afecto positivo, en este negativo, el que conecta una tarea o el que desconecta una tarea. Les doy un ejemplo. El orgullo y la alegría son dos sentimientos o dos afectos que son positivos y conectan a uno a una tarea. Ustedes han sentido, por ejemplo, cuando terminan una tarea con éxito, que se siente ese sentimiento de orgullo, de felicidad, de que me desempeñé bien en esta tarea. Y entonces eso me ayuda para en el futuro, a pesar de que la tarea es un poco difícil, me voy a desempeñar en esa tarea porque me siento orgulloso de lo que he hecho en el pasado. Lo mismo con la alegría. En el otro lado vemos afectos negativos, pero que también conectan. Por ejemplo, como la frustración. Nos ayuda también porque si hay un nivel apropiado donde yo tolero cierta frustración, eso me va a animar a encontrar estrategias para completar esa tarea a pesar de la dificultad de la tarea. También con la frustración hay otros afectos como por ejemplo la ansiedad, que también se ha reconocido como un afecto negativo, pero si tenemos suficiente ansiedad sobre la tarea,
Eso entonces como nos alenta a continuar a esa tarea. No voy a dejar que esta tarea me derrote. Yo voy a continuar para completar esta tarea con éxito. Hay otros también que son como el enemigo mortal, le llamo, del aprendizaje, que son esos sentimientos negativos que desconectan. Les explico. El más común es el aburrimiento. Si no tengo interés en la tarea, si no le encuentro utilidad a la tarea, me voy a aburrir y desconecto. Me desconecto de esa tarea. Igualmente, si yo pierdo esperanza de que yo puedo ser exitoso en esa tarea, también me desconecto. Entonces es importante aprender que el afecto en el aprendizaje es importante, pero también hay que reconocer aquí que el afecto es algo que no es estable, cambia de momento a momento. Y hay evidencia, investigaciones que han demostrado que las conceptualizaciones del pasado de afecto es algo que es estable en nosotros como aprendices, pero ya la evidencia nos demuestra que no es tal, ya cambia de momento a momento. Entonces es importante preguntarnos siempre, ¿tengo interés? ¿Estoy distraído? ¿Me importa lo que me están diciendo? Entonces ahí nos ayudamos un poco a autorregular nuestros afectos sobre la tarea, para, por ejemplo, continuar con atención a la tarea. Estrategias de aprendizaje efectivas, específicamente digo efectivas porque, como ya les expliqué anteriormente, hay estrategias para todas tareas, pero hay algunas estrategias que son más como óptimas o mejores para esta tarea que otras. Entonces, para nosotros, el desafío es poder seleccionar estrategias que son mejores dadas las demandas de esa tarea. Eso es muy importante. Bueno, aquí ven la teoría del aprendizaje autorregulado y es una visual porque algunos de ustedes, por ejemplo, pueden aprender mejor con la vista que con el oído, por ejemplo. Entonces aquí comenzamos con la autorregulación en la cima, seguimos con la autorregulación del aprendizaje más específicamente, y luego aquí abajo vemos la cognición, que son esas estrategias. La puse en azul porque la cognición se reconoce como el lado frío de la autorregulación, y la motivación se reconoce como ese lado cálido, y por eso lo puse en rojo. Y aquí estamos hablando de voluntad, disposición, de acción, el poder de actuar. Entonces ahí en medio puse la metacognición, la regulación y control, y la puse más arriba de los otros dos porque es el centro como es el conductor. Es el centro de la regulación y del control de los otros dos. También ven que las flechas están de doble lado, y eso es importante de reconocer porque las relaciones de estos constructos es dinámica y recíproca, no es nomás lineal. Ya hablamos un poco de aquí, vamos a continuar. Aquí voy a agregar un poco de contexto. Entonces voy a hablar de la fuerza laboral antes de 1950 y luego qué sigue. Y es importante, porque esto nos ayuda entonces a responder a esas preguntas: ¿por qué estoy aquí? Y por qué es importante que yo aprenda o sepa de la metacognición y de la autorregulación del aprendizaje. Bueno, las imágenes aquí que ustedes ven nos dicen que antes de 1950 la fuerza laboral era en larga parte física, era rutina mecánica. Las personas típicamente trabajaban en fábricas, en construcción, en mecánica, y esas tareas no requerían mucho de esas estrategias de orden superior como la metacognición o autorregulación y control de nuestro aprendizaje. No es que los profesores en el aula no estaban, por ejemplo, enseñando a los estudiantes cosas como ciencias, matemáticas, lenguas. Sí, sí lo estaban enseñando. Pero el problema aquí es que muchas más personas en ese entonces no continuaban o no terminaban, por ejemplo, su educación en la secundaria, porque los trabajos de ese entonces no requerían tanta educación. Entonces, la metacognición en ese entonces era un concepto que no existía. Y entonces no se investigaba. Entonces, la fuerza laboral de ahora y el futuro. ¿Por qué la metacognición y la autorregulación es importante? Porque ahora estamos enfrentando muchos problemas que son extremadamente complejos.
Y me explico. El medio ambiente. Por ejemplo, la escasez del agua potable. Por ejemplo, eso de tener comida suficiente para la población del mundo. Sabemos que la población del mundo continúa incrementando, que ahora ya vamos a sobrepasar más de 8.000 millones de personas en el mundo. Eventualmente no va a haber suficiente agua potable o agua en general para poder crecer suficiente comida para la población del mundo. Lo estoy simplificando ahorita porque quiero que disculpen el español, que reconozcamos que estos problemas son complejos. Entonces, la metacognición nos ayuda a concentrarnos en problemas que son más complejos y complejos porque la solución no es única, no es solo una solución, múltiples soluciones. Factores culturales, factores económicos. Entonces ya vemos que no es solo una solución, sino muchas soluciones. Y encontrar la mejor para un contexto va a ser difícil, entonces requiere que nosotros seamos más autorregulados y con esas habilidades más metacognitivas. Y por eso la metacognición y autorregulación son importantes ahora. En el anterior también, anteriormente, pero ahora más que nunca son importantes. Bueno, aquí ya les reitero que la metacognición es el conocimiento metacognitivo condicional. Para mí es más importante y aquí es el dónde, por qué y cuándo seleccionar estrategias dadas las demandas de la tarea. Y que también el monitoreo de la comprensión como ese aspecto de regulación de cognición nos ayuda a nosotros a preguntarnos preguntas esenciales para saber si estamos comprendiendo lo que nos dice la tarea y llegar a una solución a esa tarea. Entonces, aquí vamos a hallar, por ejemplo, un escenario en lectura y escritura para explicarles cómo trabaja un estudiante que tiene conciencia metacognitiva alta y uno que carece de habilidades metacognitivas, para que ustedes sepan cómo trabaja esto, por ejemplo, en un ámbito de aprendizaje. Cuando uno considera lectura y escritura, es complejo la situación ahí porque uno tiene que ver, por ejemplo, leer la palabra, leer la oración o la frase, poder relacionar esa frase con frases adyacentes y luego entonces combinar todas esas frases en un párrafo, relacionar el párrafo con otro párrafo y finalmente poder combinar toda esa información para ver cuáles son las ideas mayores del texto. Simple, pero no es tan simple porque si una persona no sabe controlar y autorregularse cuando está leyendo, lo que puede hacer es pasar frases o palabras que son clave para el entendimiento de ese texto. Entonces, lo que pasa con personas que les falta esa habilidad metacognitiva, por ejemplo, pueden leer un capítulo completo, una parte de un texto, sin comprender completamente lo que está pasando en este texto. Para esta persona puede entonces decir, bueno, ya completé la tarea, que es leer esta parte del texto o un capítulo, ya terminé, pero cuando le pregunta uno a esta persona, ¿qué comprendiste de este texto? ¿Qué te preguntó el texto? ¿Qué es importante del texto? Esas personas se van a enfocar más en cosas superficiales del texto, por ejemplo, en memorizar frases, palabras, y en enfocarse en esto superficial sobre el texto, no, entonces uno como comprende profundamente lo que nos está preguntando, no hacemos conexiones, por ejemplo, a nuestro conocimiento previo de ese tema, del texto, entonces no comprendemos lo que nos está comunicando el texto. Eso no necesariamente es tan importante en una vida cotidiana, pero, por ejemplo, si está uno hablando de textos que están exponiendo una información, por ejemplo, científica, es importante saber y poder conectar, hacer esas conexiones entre ese conocimiento previo y hacer esas inferencias. Entonces, poder aquí
porque nos movemos de lo textual a algo que conectamos lo que nos dice aquí en el texto con el conocimiento previo. Entonces aquí enriquecemos nuestro conocimiento del texto. Y ahí entonces podemos, cuando alguien nos pregunta, dame un resumen de este texto, lo puedo hacer en mis propias palabras, es decir, parafrasear. Y así, uy, Dios mío, bueno, se nos está acabando el tiempo, disculpen. Entonces aquí lo importante es que hay perfiles de diferentes aprendices y es importante saber y reconocer en cuál perfil uno pertenece. Entonces, en mi trabajo de investigación que sigue, voy desarrollando esos perfiles metacognitivos flexibles que nos van a dar más información de uno propio como aprendiz, y entonces ahí también nos va a dar información de cómo puedo trabajar yo dado ciertas tareas. Esta información es, yo creo, muy importante porque va a ser específica y también va a estar contextualizada, y yo creo que nos va a ayudar a ser más autorregulados en nuestros aprendizajes. Bueno, aquí también les ofrezco la tabla 1, y aquí es un resumen de las estrategias metacognitivas que yo, en mi experiencia, son las mejores para ayudarnos a ser más autorregulados en nuestro aprendizaje. Busqué en la literatura de la metacognición muchas estrategias, hubo muchas en la literatura, pero estas 7 es las que yo he encontrado en mis investigaciones, las más efectivas para la autorregulación. Aquí se las ofrezco. Para algunos de ustedes pueden pensar que a lo mejor algunas son más obvias, pero algunas otras no son tan obvias. Entonces, son estrategias generales que ustedes pueden utilizar para aprender en cualquier tarea, de la simple a la más compleja. Bueno, aquí también les ofrezco la tabla 2. Y aquí es prácticas y estrategias que uno puede utilizar durante el aprendizaje. Y cuando uno, por ejemplo, está concentrándose en comunicar información a otras personas, aquí también son estas prácticas como para dar esa instrucción a esa persona en una manera que la va a comprender. Y todas están basadas en mis experiencias y en mis investigaciones también. Ahí como ven. Bueno. Permiso. Bueno, les digo, por ejemplo, vamos a ver, ya estamos un poco escasos de tiempo, pero vamos a leer les voy a leer una de las estrategias en la tabla 1. Y, por ejemplo, leer y resumir el material en las propias palabras de uno para que tenga sentido. Y les digo que eso es importante porque si yo te doy una explicación sobre un tema, no la vas a internalizar esa información porque no es propia, es mía. Entonces es importante resumir todas las ideas en tus propias palabras porque tú internalizas eso. Entonces es algo que tú creaste, parafraseaste y lo internalizaste. Es importante ahí. Otra, por ejemplo, es aquí cuando estás, por ejemplo, en un examen o test, relacionar las preguntas de pruebas similares y leerlas todas antes de responder. Lo que pasa en estos exámenes o evaluaciones es que hay sets de preguntas que todas están relacionadas. Y si una te causa confusión, entonces hay que leerlas todas juntas antes de responderlas a cualquiera, porque así entonces nos da ese entendimiento que es más completo de esa relación entre todas esas preguntas y nos ayuda a ser más autorregulados. En la tabla 2, por ejemplo, para mí, una de las lecciones que he aprendido como investigador no es que las personas no tienen las habilidades o las estrategias, sino que carecen de ese conocimiento condicional para saber dónde, por qué y cuándo utilizar esas estrategias. Entonces, ahora mis investigaciones se están enfocando en ese conocimiento condicional para poder darle a los aprendices esas habilidades que les va a ayudar a mejor seleccionar estrategias dadas las demandas de la tarea. Aquí hay algunas conclusiones finales. Aquí ustedes pueden leer, pero lo importante aquí es que los constructos de la teoría de la autorregulación, motivación, cognición y
metacognición son dinámicos, no lineales y recíprocos. Importante. Recíproca la relación aquí. Y además, estas estrategias y habilidades pueden aplicarse fácilmente no nomás en el aula, pero también en un, por ejemplo, ámbito profesional, y se pueden enseñar o entrenar fácilmente. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Entonces aquí voy a abrir, por ejemplo, el piso, como se dice, para preguntas. Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos compartido su charla, ¿sí? Sus conocimientos frente a los procesos metacognitivos, y tenemos algunas preguntas frente a lo que usted acaba de exponer, ¿sí? Una primera pregunta es, antes de los años 50 no existían procesos metacognitivos, si bien el concepto proviene de Rowe, hay epistemólogos que afirman que existía una preocupación por ese proceso, aunque no se mencionara la palabra metacognición como tal. Aristóteles, Descartes, Dewey, y manifestaban que el proceso, la importancia de los procesos metacognitivos, porque afirmaban que antes de los 50 no existía la necesidad de los procesos metacognitivos. Pues como una primera pregunta, profe, se las voy a hacer primero todas y luego sí, como una respuesta como muy general. Sí. Es más importante trabajar la metacognición que la cognición para un aprendizaje profundo. Y una tercera que también surgía acá es cómo se lleva un estudiante, por ejemplo, un niño pequeño, a los procesos de retroacción dentro del aula de clase, mirando la retroacción, como pues pensándola como planeación, ejecución y la retroacción. Y cómo pensar esa retroacción en el aula de clase, o a un niño de 4 o 5 años que está en el jardín de niños, ¿sí? Y una es cómo llevarlos a que seleccionen ese tipo de estrategias, o sea, cómo permitirles que seleccionen ese tipo de estrategias para un muy buen aprendizaje o aprendizaje profundo. Más o menos, hay una pregunta que dice que usted habló de 7 estrategias, podría compartir no, ese ya no, profe. Le doy la palabra, pero muchísimas gracias. Bueno. Entonces empiezo con esta primera pregunta de la metacognición antes de 1950. Pues tenemos que reconocer que antes de 1950 la psicología en ese entonces era muy experimental. Me explico. Esos fenómenos que no se pueden manifestar o observar directamente no era de importancia para la psicología. La metacognición es algo que no podemos directamente observar. Existe aquí en nuestra mente. Entonces, en ese entonces, la psicología no estaba interesada en la metacognición. No fue hasta que Flavel en el 79 nos dio esta frase o ese término, ese concepto de la metacognición, donde sí ya finalmente llegó al ámbito de la ciencia. Tiene razón. La metacognición siempre, o algo similar, esos procesos existían en la humanidad y el aprendizaje mucho antes que en 1950 que Flavel, en 1979. Pero nunca se hizo en los antepasados como no tuvimos la oportunidad de investigarlo. Primeramente, tener una definición del concepto. ¿Qué son estos procesos? ¿Qué significan? ¿Qué importantes son en nuestras vidas? ¿Cómo nos puede afectar nuestro aprendizaje? Y también igualmente importante, ¿cómo podemos medir si alguien tiene o no tiene esa habilidad metacognitiva? Yo sé que no es necesariamente tan simple como decir si tiene o no tiene, cómo vamos a desarrollar estos perfiles, pero para, por ejemplo, a un profesor en el aula es importante saber si un estudiante tiene esas estrategias o habilidades o no las tiene. La segunda pregunta era, por favor. Si la segunda pregunta es con respecto a qué es más importante trabajar, la metacognición que la cognición para un aprendizaje profundo. Ahí sí es importante enfocarse ya en la metacognición. Y les digo que yo creo que también va a ser relevante para las otras preguntas que siguen, que les digo del desarrollo metacognitivo. El desarrollo de la metacognición empieza a la edad 7, o sea, 7 años de edad comienza. Entonces, es difícil, por eso no se investiga la metacognición propia en estudiantes que son menores de 7 años de edad. En los estudiantes que son menores de esta edad se estudia mejor las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas son relacionadas aquí a la autorregulación porque hablan de conceptos como, por ejemplo, la atención,
muy importante para el aprendizaje. Hablan de la habilidad de inhibir. Inhibir es importante también. O esos como, esos impulsos, por ejemplo, de, me voy a distraer, no, tengo que volver a la tarea. Y también la memoria del trabajo, que es importante aquí. Y esos son como más conceptos biológicos. Ahorita también estoy estudiando para mejor comprender la relación entre esas funciones ejecutivas y hacer ese como puente entre esas funciones y la metacognición después en vida. Es más común que los estudiantes desarrollen la metacognición, es decir, la regulación y control de su aprendizaje entre 8 y 10 años. Entonces, se dificulta a reconocer o saber cómo trabaja la metacognición en personas menores de 7 años, desafortunadamente. Pero para esas personas que ya tienen esas habilidades más profundas, sí es importante de ya entonces ir de lo general, porque la metacognición empieza primero a desarrollarse en general, y luego ya cuando uno crece en la adolescencia y luego en la juventud adulta, ya entonces ahí ya hay más como va de general a específico, porque ahí entonces seleccionamos ciertas disciplinas, por ejemplo, medicina, ingeniería, química, física, etc. Entonces ahí es más importante enfocarse en cómo puedo enriquecer tu metacognición y ya olvidarse un poco más de la cognición, porque ya todo eso es automatizado. Una cosa es frente a la retroacción, que la retroacción es más de la ejecución más de un niño como de 7 años, no es ya el niño a los 7, 8, 9 años ya ejecuta el proceso y retroejecuta el proceso. Eso no se podría llamar metacognitivo, ese proceso de retroacción, sabiendo que el niño también planea, el juego, por ejemplo, lo planea, además de planear el juego, lo ejecuta, pero también lo retroacciona. Sí. O sea, la retroacción pues supondría, no sé si esté equivocado, profesor, por ejemplo, que él vaya y recoja su juguete y vuelva y lo coloque en el mismo estante. Eso no sería un proceso metacognitivo, no se podría denominar de esa manera. No, y les digo por qué. Sí se puede ver como la autorregulación del comportamiento general, es decir, yo cocino, voy a limpiar mi cocina y no la voy a dejar así sucia, ¿verdad? Porque tengo que limpiar. Para un niño, por ejemplo, menor de decir como 6 o 5 años, puede ser hasta 4 años, en ese entonces eso se conoce más como la función ejecutiva. Esas habilidades entonces que nos ayudan, por ejemplo, a saber cómo escribir, entonces es como algo más físico, de esos como le llaman, que son como habilidades de motor, y no se reconocen en larga parte como metacognición porque no requieren como estrategias profundas, sino esas de las más básicas. Una última pregunta, profesor, de las que surgieron acá en el chat, es ese tipo de estrategias, o sea, el niño es el que las ejecuta, las aprende, las desarrolla, el niño las aprende, pero ¿cómo las lleva el maestro para que el niño la aprenda? O sea, ¿cuál es el proceso de aprendizaje para que el niño pueda ejecutar la estrategia como tal? Eso es buena pregunta porque digo que eso no tengo respuesta porque, les voy a decir por qué, porque eso es algo que va a variar y es individual. Porque la manera que yo experimento la metacognición es diferente con otra persona, incluyendo mi misma familia. Entonces uno se pregunta, pues si eres de la misma familia y tienes como esta información genética es más cercana, ¿por qué no somos más similar en nuestra expresión de metacognición? Es individual. Entonces, el desafío del profesor o de la persona que está enseñando es poder, como les digo, primero empezar general. Porque si damos estrategias general, esas estrategias se pueden transferir a diferentes dominios y diferentes tareas. Y así no se debe preocupar uno de cómo está expresando, por ejemplo, Mario o María esa estrategia en el aula. Entonces, eso requiere que tengamos flexibilidad para reconocer cuando María y Mario, como personas individuales, hayan expresado esa metacognición. Entonces, eso es para ustedes
que van a conocer esas personas más profundamente que, por ejemplo, a mí. Entonces, flexibilidad aquí es importante. Bueno, profesor Antonio, de verdad que ha sido un gusto haberlo tenido este ratico con nosotros. Estoy seguro que pues, más tiempo nos hubiera dado muchísima mayor información, nos hubiera entregado más sobre sus estudios y sobre lo que ha hecho con respecto a la metacognición, pero en nombre de la Universidad Autónoma, del Departamento de Educación, en nombre de One Virtual, presente acá con la profesora Pilar, le queremos agradecer y decirle pues que nos sentimos muy complacidos por tenerlo este pedacito de tarde. Muchas gracias, profesor Antonio. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.